Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dijeron en esta mañana? Nos gozamos porque a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Así que estamos en la casa de Dios. Su iglesia se reúne en la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos honra. Y en esta mañana recibimos tu palabra con mansedumbre, reconociendo su poder. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra produce tu perfecta voluntad en nosotros. Tu palabra no retorna vacía, sino que tú mismo te apresuras a ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, su pueblo dice un gran amén. Amén. Así que hoy continuamos hablando acerca de la vida bienaventurada. Estamos en las bienaventuranzas de Jesús. Y hoy espero terminar con la última bienaventuranza. Sabemos que Dios, ¿quién aquí reconoce que es bendecido? ¿Quién aquí reconoce que es un bienaventurado? Y tenemos que entender que la bendición, todo lo de Dios es en el Espíritu primero. Todo lo de Dios es por fe. La bendición no se basa en lo que estamos viendo externamente, sino que la bendición comienza en lo interno. Por eso Jesús mismo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición, que dice ahí, espiritual, no material, espiritual, porque lo espiritual es Padre primero, y entonces se manifiesta en el ámbito físico. ¿Están conmigo? Así que si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú naciste de nuevo, Jesucristo es tu Señor, tú eres bendecido. Ahora, las personas preguntan, pastor, si yo soy bendecido, bendecida, bienaventurado, ¿por qué no estoy viendo la bendición de Dios? Y como le he explicado, Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros podemos vivir vidas bienaventuradas, vidas bendecidas. Amén. Así que todo lo que necesitamos conocer lo tenemos en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Importante. Ahora, si yo le pregunto, porque tengo que compartir el pensamiento que Dios puso en mi corazón, ¿por qué Dios nos bendijo? ¿Por qué Dios nos bendijo? ¿Por qué y para qué somos bendecidos? Y vemos que podemos ver el estado de madurez en un creyente cuando, o podemos decir en las personas cuando tienen el pensamiento de la bendición. Su pensamiento es uno de egoísmo y no es un pensamiento de ser un canal de bendición. Cuando muchas personas piensan en la bendición de Dios, usualmente el pensamiento que viene es todo lo que Dios me da. Pero entendemos que todo lo que Dios me da tiene un propósito, ¿sí o no? Y es para que nosotros seamos canales de bendición. Dios nos bendijo con un propósito y la intención es para que nosotros
seamos ese canal de bendición. Muchos piensan que solamente el canal de bendición es en lo material, pero lo es en lo espiritual también. Jesús mismo nos dice: da por gracia, ¿qué? Lo que por gracia has recibido. Entonces vemos que muchas personas no entienden realmente lo que es la bendición de Dios, por lo cual mucho menos cómo pueden vivir una vida bienaventurada cuando realmente no entienden el propósito de la bendición, de ser una vida bienaventurada para bendecir a otros. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Iglesia, ¿qué le dice? Dice: te bendeciré y serás ¿qué? De bendición a las naciones, a las familias de la tierra. Te bendeciré para que seas un canal de bendición. Así que muchas personas, por eso muchas personas se frustran, porque dicen: si soy bendecido o bendecida, ¿por qué no estoy viendo la bendición de Dios? Santiago nos dice algo en el capítulo 4. Dice: pides y no tienes. Y cuando pides, ¿pides qué? Mal. Porque lo haces ¿para qué? Para tus deleites. Esa persona no entiende lo que es la bendición de Dios. ¿Están conmigo? La bendición, número uno, no se busca. La Biblia nunca nos instruye a buscar la bendición de Dios, sino que la Biblia nos enseña cómo la bendición llega. Y cuando hablamos que la bendición llega, es que la bendición se manifiesta. Deuteronomio 28 nos da la instrucción y nos dice que si nosotros ponemos atención a la voz de Dios, ponemos por obra su instrucción, estas bendiciones, ¿qué dice, iglesia? Nos alcanzarán. Así que nosotros estamos llamados simplemente a obedecer la palabra de Dios. Amén. Dios no nos obliga, sino que nosotros escogemos obedecer o desobedecer. Si desobedecemos, Dios nos castiga. No nos castiga en el sentido de causarnos daño. Hablamos de la corrección ayer. Ahora sí, Dios nos corrige. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios te corrige? ¿Por qué Dios me corrige? Porque Dios me ama. Como el padre que corrige a su hijo, porque le ama, para que no vaya en el camino de la destrucción. Y cuando Dios nos corrige, eso nos revela que Dios verdaderamente me ama. Cuando Dios me corrige, yo puedo ver que Dios me ama. Dios es amor y Dios es todo bueno. Entonces, cuando hablamos de la bendición de Dios, que somos bienaventurados, y sabemos que obviamente bienaventurado quiere decir bendecido, dichoso, próspero, favorecido, lleno de bienestar, afortunado y, por último, feliz. Una persona que es bienaventurada, una persona que es bendecida, es una persona feliz, porque su confianza es en Dios. ¿Cuántos están conmigo que una persona que confía en Dios es bienaventurada y es bendecida? Eso lo vimos, eso lo hablamos por un tiempo. Entonces, aquí Jesús nos enseña cuál es el carácter de los hijos de Dios en estas bienaventuranzas, porque todo tiene que ver con el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El ser bendecido o bienaventurado, iglesia,
todo tiene que ver con el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud hacia la bendición de Dios? Obviamente, Dios me bendijo. Dios te bendijo para ser un canal de bendición. Pero muchas veces ven como algo solamente material. Pero como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a bendecir las familias de la tierra. Y una de las formas que nosotros somos ese canal de bendición, porque la bendición es espiritual, es cuando nosotros llevamos el evangelio de Dios. Yo me acuerdo en un momento dado que yo entré a un Kentucky Fried Chicken. ¿Cuántos conocen los Kentucky Fried Chicken? Cuando yo entro, veo a esta joven y el Espíritu Santo me dice que le dijera unas palabras. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Y cuando yo le pago y cuando cojo la orden, yo le digo, God bless you. Solamente eso fue lo que el Señor me instruyó a decirle. Y ella se quedó callada. Y cuando yo comencé a salir, la escuché. Lo que ella dijo, le dice a su compañera, dice, ese hombre que está ahí me dijo, se lo digo en inglés, God bless you. Y cuando me lo dijo, yo sentí algo fuerte en mi espíritu que me estremeció y como que me dio vida. Y Dios, yo le pedí a Dios, Señor, yo necesito escuchar una palabra tuya. Fíjate, ¿es bendición o no es bendición? Estamos llamados a ¿cómo? A bendecir. A bendecir. Mucha gente lo ven solamente en lo que es material. Sí, lo material es el fruto de esa misma bendición, pero tenemos que entender que la bendición comienza ¿dónde? Y somos bendecidos. Ahora, todo aquello que tú crees, porque todo es en el Espíritu, todo es por fe, todo se manifiesta por fe. Y aunque entendemos, como le expliqué, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres bendecido, aunque tú no lo sepas o no lo creas, tú lo eres. Pero para verlo, ¿qué hay que hacer, iglesia? Creerlo. Si tú crees primero, es creer para ver. Entonces, muchas personas, como lo están basando en su condición externa, no se les hace difícil comprender que son bendecidos. Como mucho, si tú le dices, ¿tú eres un victorioso, sí o no? ¿Y en qué lo basan? ¿En qué lo basan? En su condición externa. No lo basan que si yo estoy en Cristo, como Él venció, yo soy un más que vencedor. Pero yo vengo a ver la manifestación de que Él venció y yo soy un vencedor cuando yo creo. El reino de Dios se mueve por fe. Todo es por fe. No es por un deseo, no es por un pensar, es por lo que estamos creyendo. ¿Me sigue, iglesia? Así que muchos anhelan la manifestación de Dios. Escucha esta. Muchos. Pero no están haciendo nada en cuanto al reino de Dios. Anhelan la bendición de Dios. Pero por eso te dije, ¿cuál es el propósito del cual Dios nos bendijo? Para bendecir a otros. Entonces cuando Jesús le habla en el sermón del monte, ¿a quién Él les habla?
Él no le habló a las masas. Él le habló ¿a quién? A sus discípulos. Porque ellos tenían el privilegio de escuchar lo que era el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que hoy en día mucha gente, y cuando hablo de gente estoy hablando de cristianos, no conocen lo que es el reino de Dios. Si le pregunto, ¿cómo tú estableces el reino de Dios aquí en la tierra? No saben cómo se establece el reino de Dios. ¿Cuántos saben que establecer el reino de Dios es fácil? ¿Cuántos quieren establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo yo establezco el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Alguien me puede decir? Tienes que saber, porque si eres parte del reino, tú y yo establecemos el reino de Dios cada vez que una vida llega y viene a Cristo. ¿Están conmigo? Así es como nosotros establecemos el reino de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra, porque el reino de Dios tú no lo vas a establecer en el cielo, es aquí en la tierra. Y cada vez que tú y yo ganamos una vida para Cristo, tú y yo estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios nos bendijo para hacer ese canal de bendición. Vemos un ejemplo poderoso en Hechos 3. ¿Cuántos se acuerdan cuando, y creo que lo compartí la semana pasada, cuando Pedro y Juan van al templo a la hora de oración? Para que vea. Y hay una persona inválida o paralizada que estaba mendigando. Y entonces él obviamente le pide dinero a los apóstoles. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Le dijo: oro y plata no tengo. Para que vea, era Pedro un hombre lleno de Dios, era Pedro un hombre bendecido con toda bendición espiritual, ¿sí o no? Dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, que es poder de Dios. Ahora, el poder de Dios, ¿para qué es el poder de Dios? El poder de Dios es para usarlo. El poder de Dios, por eso somos investidos de poder. Cuando el Espíritu Santo nos invierte en poder, el poder es para usarlo. El poder es para llevarlo. El poder es para manifestar los milagros, las sanidades, los prodigios. Porque si no lo vas a usar, ¿para qué lo quieres? Algo que tú no usas, ¿para qué lo quieres? Vemos que la mayoría de los creyentes están sentados calentando ¿qué? El banco. El poder está ahí, pero si no lo usas, ¿de qué vale? Entonces queremos ver lo sobrenatural, pero lo sobrenatural solamente se manifiesta cuando la palabra de Dios es predicada. ¿Están conmigo? Cuando la palabra de Dios es predicada, hay salvación. Cuando la palabra de Dios es predicada, hay milagros. Cuando la palabra de Dios es predicada, ocurren sanidades. Entonces, si la palabra no se predica, ¿cómo pretendes ver lo que es sobrenatural? Vaya conmigo a Marcos, para que lo vea conmigo. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15.
Y aquí vemos lo que le estoy explicando en cuanto a lo que es lo sobrenatural, el poder de Dios. Dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué más, iglesia? Y predicad el evangelio. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, sentenciado, obviamente. Así que Pablo en Romanos 10 dice que no todo el mundo va a creer el anuncio, no todo el mundo lo va a creer, pero esa no es nuestra responsabilidad, sino que nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Y voy a seguir ahí, pero amén. Estaba escuchando a este hombre de Dios, porque hoy sabemos que, y vamos a hablar de lo que es la persecución. Y la persecución, en cuanto a la iglesia, tiene que ver obviamente con el evangelio, y que esta palabra no sea predicada, la iglesia sea como callada. Entonces él estaba le estaban haciendo una entrevista a este pastor, y era un programa secular, obviamente. Entonces él sabía que en un momento dado le iban a hacer preguntas fuertes. Entonces, cuando le preguntan en cuanto a lo que él piensa del homosexualismo, lesbianismo, él se quedó pensando y dijo, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir en lo que yo pienso? Porque lo que les voy a decir los va a ofender. Y mientras él estaba meditando en eso, Dios le dijo, tienes que decirle lo que dice mi palabra. Para eso te he llamado. Para eso tú y yo somos llamados, para decir lo que dice la palabra de Dios. Y él dice, no creas por ellos. Nosotros no estamos llamados a creer por otros. Por eso muchas personas dicen, no les voy a decir la verdad, porque si le digo la verdad se ofenden. Esa no es tu responsabilidad, esa no es mi responsabilidad, si se ofenden o no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Predicar, que dice Jesús, predica el evangelio. Entonces, obviamente, él le dijo lo que la palabra de Dios dice. Y ahí se acabó la entrevista y lo sacaron. Pero, ¿quién es responsable de lo que él comunicó? Él predicó. Dijo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, este otro pastor muy conocido, no voy a decir su nombre, también fue a Washington, y entonces comenzó a hablar acerca de lo que es el matrimonio, lo que es un hombre, lo que es una mujer. Sabemos que Dios hizo hombre y mujer. Dios hizo hombre y mujer. Entonces, pues obviamente él dice que el matrimonio, la definición del matrimonio es hombre y mujer, no es hombre y hombre, no es mujer y mujer, y todas estas cosas. Así que cuando él dijo eso, después que él terminó, comenzaron los tweets, ¿verdad? Comenzaron a insultarlo, a decirle un sinnúmero de cosas porque él dijo eso. Eso es un mensaje ofensivo, y cometió un error. Se disculpó de lo que dijo. Y eso es un error, porque nosotros no estamos llamados a subyugar o a esconder la verdad. Porque si tú le dices a alguien que está cometiendo pecado, está en pecado, si tú no le dices la verdad en cuanto a eso, ¿qué sucede? No hay palabra o convicción para transformar esa persona.
Lo que está mal, iglesia, está mal. Y nuestra responsabilidad es decirles la verdad. Y la responsabilidad de ellos es rechazar o aceptar esa verdad. Pero si la verdad no se dice, no hay convicción. Y donde no hay convicción, las personas no cambian o no son transformadas. Esa es nuestra responsabilidad. Y si le pedimos perdón o nos excusamos a las personas por decirle la verdad, quiere decir que lo que ustedes están haciendo está bien. Sorry que te ofendí, no necesitas cambiar. No necesitas hacer esos cambios, sino que te vas para el infierno. ¿Están conmigo? Y no todo el mundo va a creer este anuncio. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, todo esto es introducción obviamente a lo que estamos compartiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estábamos en Marcos, ¿verdad? Marcos 16, 17 nos dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes, iglesia? A los que creen. Estas señales siguen a los que creen. Al que no cree, no hay señal. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, escuche, iglesia, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué más? ¿Cuántos lo creen? Todo eso es sobrenatural. ¿Quiénes creen en lo sobrenatural? ¿Están conmigo? Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué dice ahí? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿cómo? Con las señales que le seguían. Así que para manifestar lo sobrenatural y las señales, viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso cuando usted ore por el presidente, cuando usted ore por el gobernador, cuando usted ore por los alcaldes, además de orar por ellos en cuanto a la salvación, también ore por los obreros que Dios manda alrededor de ellos. Porque la salvación no viene por medio de la oración. ¿Por qué viene la salvación? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Romano nos dice, capítulo 10 nos dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? Así que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Poderoso orar, hay que orar, porque el orar es para abrir el camino, mover toda obstrucción, lo que está tratando de aguantar el evangelio. Por eso Pablo dice: oren por mí, para que se abra el camino, para que yo predique la palabra de Dios, que es la palabra de salvación. Así que oramos para abrir el camino, preparar el corazón, pero la salvación viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando oramos, tenemos que orar: Señor, gracias por los obreros. Porque no importa si es presidente, alcalde o gobernador, es un hombre o una mujer, y es el mismo concepto de la salvación. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Así que vemos lo sobrenatural. Vemos lo sobrenatural cuando la palabra de Dios es
predicada. Ahora, Mateo capítulo 5. ¿Quién aquí es un bienaventurado? Estamos en Cristo, eres bienaventurado, eres bendecido. Todo comienza donde en el espíritu. Somos espíritu, alma, tenemos un cuerpo, así que sabemos que cuando yo nací de nuevo, ¿qué fue levantado de entre los muertos? ¿Qué fue vivificado? Mi hombre interior. Mi mente es renovada por la palabra de Dios. Eso toma toda una vida, todos los días renuevo mi conciencia, mi mente, el alma con la palabra de Dios. Sabemos que ¿qué es lo que va a salvar tu alma? La palabra de Dios. Estoy hablándole de Santiago 1:18. Cristo levanta mi hombre interior. La palabra de Dios salva mi alma, la transforma. ¿Están conmigo? Y estoy en un cuerpo. Así que cuando hablamos, por eso Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Somos bendecidos en nuestro hombre interior, que es lo que vale. Mateo 5, versículo 10, dice: bienaventurados, y a esto no le gusta a muchos, los que padecen persecución por la justicia. Porque vemos que lo que se ha enseñado mucho en la iglesia es: Señor, bendíceme a mí. Y le gusta cuando se habla de la bendición. Y gloria a Dios, Dios nos bendijo, ¿sí o no? Somos bendecidos. Dios es bueno. Pero cuando habla de lo que realmente tú y yo estamos llamados a hacer, que es llevar esta palabra y el evangelio, el Señor es claro y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuántos están listos para el versículo 12? Mira lo que el Señor te dice. Mira lo que el Señor nos comunica. Dice: gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Wow. Sabemos que la persecución es la acción de perseguir con la intención de causar daño, causar el mal. Eso es la persecución. Y mira lo que nos dice. Quiero leerle la versión PDT ampliada. Dice: bienaventurados, consolados por la paz interior y el amor de Dios, son aquellos que son perseguidos por hacer lo que es moralmente correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta versión dice: ahora y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora y por siempre. Entonces, sigo ahí, dice: bienaventurados, moralmente valiente y espiritualmente vivo con el gozo de la vida en la bondad de Dios. Eres cuando la gente te insulta, te persiguen y falsamente dicen todo tipo de maldades contra ti debido a tu asociación conmigo, dice Jesús. Dice: alégrate, regocíjate mucho, porque tu recompensa en el cielo es grande, absolutamente inagotable, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, dice el Señor. Vemos que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una de las cosas que nos revela
lo que es la persecución, nos deja saber que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos dice que nosotros, como hijos de Dios, estableciendo el reino, estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y es poderoso porque Dios nos equipa y nos da el poder para hacerlo, y nosotros lo sabemos. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a ver un par de escrituras aquí. ¿Cuánto está en Primera de Pedro 3? Versículo 13. Nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues ¿qué? El bien? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice: ¿quién te va a hacer daño si estamos siguiendo la voluntad de Dios? Versículo 14: mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados aquellos que padecen por causa de la justicia. Y mira lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro nos puede testificar confiadamente lo que es persecución, porque ellos sufrieron persecución, ¿sí o no? Si usted lee el libro de Hechos, ellos fueron puestos en la cárcel, algunos de ellos fueron muertos al principio del evangelio. Él entendía lo que es persecución y le puede dar testimonio de esto. Dice: mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, ¿qué dice la iglesia? Bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbes. Y mira la instrucción que el apóstol Pedro nos da. Dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar, ¿qué dice la iglesia? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón en la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Fíjate, vemos aquí, como le dije, ese pastor que habló lo que era el matrimonio, porque es lo que Dios nos instruye, es lo que la Biblia dice que el matrimonio es. Y después él pide perdón, le dice: le pido disculpas. Dígame que si eso es defender el evangelio. Estamos llamados a defender ¿qué? Porque lo que estamos haciendo es, la iglesia está haciendo es que está dejando que el mundo y el diablo define lo que Dios ya definió. Ellos dicen que el matrimonio es hombre-hombre, mujer-mujer. Hablan de los géneros, dicen todas estas cosas. Dicen que el aborto es algo que hay que celebrar. El aborto, algo que hay que celebrar en cuanto a la mujer. Entonces, eso no es lo que Dios dice. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, como hijos de Dios, estamos llamados a defender lo que Dios dijo y lo que Dios ha instituido ya en cuanto a lo que es ser un hijo de Dios, lo que es la iglesia y lo que Dios nos ha revelado. Y entonces están dejando al mundo definir y tomar posesión de que esa no es la forma correcta, eso no es correcto. Así
ahí comienza obviamente la persecución. Así que estamos llamados a defender el Evangelio. Quiero decirte algo. Solamente, diga conmigo, solamente los apasionados podrán sobrellevar la persecución. El que no está en fuego y caliente en cuanto a las cosas de Dios no podrá sobrellevar, escucha, la persecución. No puede. Solamente aquellos que tienen un corazón apasionado, aquellos que tienen un corazón encendido para Dios, estos sí podrán sobrellevar la persecución, porque ellos están convencidos en sus corazones, convencidos que son hijos de Dios, y están convencidos. Y no hay que decirle una o dos o tres veces, defiende el Evangelio, porque su pasión por Dios es tan grande que lo hacen automáticamente. Estos son los que no se quedan callados, que cuando ven algo mal, lo dicen. Y por eso hay que orar y decirle: Señor, enciende mi corazón. Prende el fuego, Espíritu Santo. Enséñame lo que tengo que hacer. Vaya conmigo, vamos a volver a Pedro. Hechos 4. Mire la oración que la iglesia hizo. Por eso, aquellos en la iglesia que están ofendidos no van a poder sobrellevar la persecución. Los ofendidos no son apasionados por Dios. Los que están en disensión, en contienda, no son apasionados por Dios. Porque el que está apasionado por Dios, encendido por Dios, no tiene tiempo para atender esas distracciones. ¿Están conmigo? ¿Cómo alguien ofendido puede predicar el Evangelio de Dios? ¿Cómo alguien en disensión, contiendas, peleas puede predicar el Evangelio de Dios? Cuando el Espíritu Santo no va a respaldar esa palabra, porque primero tiene que haber un arrepentimiento. No puede haber rencor en el corazón. ¿Están conmigo, iglesia? Y el diablo usa esa herramienta vez tras vez tras vez. Hechos 4. Versículo 24. Para que vea que los que van a sobrellevar las persecuciones son aquellos que están apasionados por Dios, calientes por Dios. Y escuche, le voy a decir una, se lo digo otra vez, y no están ofendidos. Ni pendiente que las sillas están duras. Mire, vamos a ver qué dice. El 24 dice, vamos al 23. Dice, y puestos en libertad. Obviamente está hablando de Pedro, de Juan, los discípulos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron, ¿qué dice ahí? Ofendidos su voz. ¿Cómo alzaron su voz? ¿Estaban ofendidos? ¿Qué dice ahí? Estaban en disensión y pelea. Lo dice, unánimes, la voz a Dios. Estaban en un acuerdo.
No tenían tiempo para esas cosas. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Esta es la oración: el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron, dice aquí, en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, y mire esto, y aún el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, en la oración: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. ¿Y qué dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Vieron eso? Es por medio del poder del Espíritu Santo que lo vamos a hacer. Pablo dice: diga el débil, porque en la carne eres débil, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo, con tu espíritu eres fuerte. Es como único. Y dicen: Señor, esta es la oración, esta es la iglesia. Dice: Señor, danos el denuedo. Así que ellos estaban en fuego, calientes para el Señor, y estos son los que van a sobrellevar la persecución. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora, lo de la vacuna, todo esto es el experimento que ya están programando a la gente para ver si van a doblar rodillas. Porque cuando te digan, y lo están diciendo, si no te has vacunado, no puedes entrar a la tienda, no puedes comprar. Y le expliqué la semana pasada que la vacuna no es la marca de la bestia. Todo esto es, ahora esto es preparamiento, porque si te pueden romper, si te pueden quebrantar, pues entonces ya te tienen. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Quédate firme en la fe. Adversidades van a venir, tiempos difíciles van a venir. Pero ¿qué tú vas a decir? Señor, dame el denuedo. ¿Seguimos predicando el evangelio o dejamos de predicar el evangelio? No. Wow, es que les quiero compartir tanto que no hay tiempo. La iglesia es luz, ¿sí o no? Segunda de Pedro, para que veas que todo esto viene la opresión, y al final, cuando resumimos todo esto, tiene que ver con el reino de Dios. Es las tinieblas en contra de la luz, Satanás en contra de la iglesia. Todo esto tiene que ver con el evangelio. Cuando tú ves todas estas cosas que están el gobierno está haciendo, y tú dices: ¿cómo el gobierno hace todas estas cosas que no son de Dios? Y tú dices: es que no saben lo que hacen. No, ellos saben exactamente lo que están haciendo. La agenda y el propósito es destruir esta nación, porque esta es la nación que afecta al mundo. Como esta nación va, así mismo va el mundo. Nosotros somos el ejemplo.
¿Cuántos entienden que esta nación fue fundada? La Constitución fue fundada por 53 hombres cristianos que instituyeron la Biblia en la Constitución y glorificaron al Dios vivo. Por eso es que esta nación ha perseverado, por eso vemos las libertades que hay. Pero ya cuando la libertad se acaba, cuando ya tú no puedes escoger lo que quieres hacer, cuando hay opresión para que tú hagas lo que ellos quieren que hagas, ya eso no es libertad. Entonces, por eso el evangelio sale de esta nación. ¿Están conmigo, iglesia? Y por eso esto es, podemos decir, ¿verdad?, que hay tinieblas, hay luz. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Tengo mucho más, pero vamos a cerrar con esto. Wow. Después de esta tengo que enseñarle una más, porque le mencioné un punto que siempre hay que confirmar con la palabra de Dios. Versículo 1, versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su gloria. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética que dice, iglesia, más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra ¿qué? Un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos qué es lo que alumbra en las tinieblas, iglesia. Dígame, ¿qué leímos ahí? ¿Qué alumbra la oscuridad? La palabra de Dios. Y estando en un mundo oscuro, como vemos, ¿qué va a alumbrar a este mundo tan oscuro? La palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios es subyugada, entonces ya no hay antorcha. Eso es lo que el diablo obviamente está luchando. Por eso cuando todo esto de remover los derechos, quitarte los derechos, el derecho de hablar, el derecho de decir, todo tiene que ver con esto, porque lo único que puede alumbrar un lugar oscuro, la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Es la palabra de Dios. Pedro lo dice, la palabra. Ir y predicar ¿qué? El evangelio a todo el mundo. ¿Y hacer qué? Discípulos. A eso estamos llamados. Y por eso viene persecución, obviamente. Pero le voy a dar un punto más de muchos que tenemos. Pero Primera de Pedro 4, versículo 12. Mira lo que nos dice el apóstol. ¿Cuántos están firmes en la fe? Lo voy a decir de nuevo. ¿Cuántos están firmes en la fe? Porque tenemos que estar convencidos y apasionados para poder sobrellevar la persecución.
Y hablamos la semana pasada que ¿dónde comienza la persecución? En casa. Cuando tú te conviertes, los primeros que te persiguen y te atacan son ¿quiénes? Los familiares. Pero esos son los primeros que tú te tienes que ganar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen aquí, yo en mi casa serviremos a Jehová? Versículo 12 para cerrar dice: amados, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí, iglesia? Si eres vituperado, ¿qué dice? Eres bien, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros, ¿qué es, iglesia? Glorificado. El mundo blasfema, nosotros glorificamos. Pero fíjate lo que dice. Dice, si tú eres perseguido, si tú eres vituperiado, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, obviamente, está reposando sobre ti. Así que si alguien te trae persecución, tú puedes saber esto: el poder de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque tú eres una arma de terror para Satanás, su reino y sus secuaces. ¿Están conmigo? Así que el poder de Dios no se busca, Dios te lo da. Todo es por fe. Si tú dices, Señor, tú me equipas, yo voy, el poder de Dios va contigo para hacer milagros, señales, prodigios. Y una vez más, danzar y celebrar y aplastarle la cabeza ¿a quién? Al diablo, que ya Jesús se la aplastó. Y nosotros mantenemos la victoria que Él nos dio. ¿Cuántos son bienaventurados aquí en esta casa? Con eso nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.